Bien, continuamos con el tema que estamos desarrollando del sustantivo y el accidente gramatical llamado el caso. Estábamos revisando el caso de el genitivo y en este sentido estábamos justo en los usos sintácticos del genitivo. Permítanme ubicar aquí la presentación que no... No, esta no es. Aquí se pierden los archivos. Aquí estoy. Muy bien, ya lo ubiqué. Entonces, estábamos revisando el uso sintáctico del genitivo que recibe el nombre genitivo de contenido. Y estaba poniendo el ejemplo de Sulimar. Si usted llega a la casa de Sulimar, para que el caso de la construcción en inglés, y usted le quiere decir a Sulimar en inglés, please give me a glass of water. Fíjate que en el inglés también se utiliza la preposición of water. Dame, por favor, un vaso de agua. Es la forma correcta de utilizarlo. Entonces, bueno, por si acaso alguno de ustedes tenía la tendencia a decir un vaso con agua, un vaso con leche, bueno, no lo haga más. El genitivo de contenido nos indica que la forma correcta es un vaso de agua. Bien, ahora, otro uso del genitivo es el genitivo como agente de causa. Este uso es el genitivo que está relacionado a cierta agente que produce una acción. Por ejemplo, tenemos aquí la unidad del espíritu. ¿Cómo debemos interpretar esto desde el punto de vista del uso del genitivo como agente de causa? Bueno, muy sencillo. La unidad que produce el espíritu. La unidad que produce el espíritu. Otro ejemplo que es bien interesante es el que encontramos en Gálatas 5, cuando Pablo habla el fruto del espíritu. El fruto del espíritu, no son los frutos, es el fruto del espíritu. ¿Cómo debemos entender eso? Como el fruto que produce el espíritu. El fruto que produce el espíritu. Es otro uso que es muy frecuente en nuestro castellano. Y por último, otro uso frecuente del genitivo es el genitivo de procedencia. Nos indica de dónde parte una acción. Por ejemplo, yo vengo desde Valencia o vengo de Valencia para enseñar en el Seminario Evangélico de Caracas. Yo vengo desde Valencia. Aquí está la preposición desde o la preposición de. Cualquiera de las dos preposiciones las podemos utilizar y simplemente nos están indicando la procedencia de la persona. ¿Ok? Entonces, básicamente, estos son los usos más frecuentes. Hay muchos más usos del genitivo, pero estos cuatro son los más frecuentes. El genitivo de posesión, genitivo de descripción, el genitivo de contenido, el genitivo de causa, de agente de causa, perdón, y el genitivo de procedencia. Son 5 usos más frecuentes. Bien, ahora, el otro caso en el que encontramos el sustantivo es el caso acusativo. ¿Y cómo identificamos el caso acusativo y para qué sirve el caso acusativo? Para definir el complemento directo de la oración. Complemento directo. En este caso,
yo digo, Jorge enseña morfosintaxis. Jorge es un sustantivo propio que está en el caso nominativo porque es el sujeto del verbo enseña, y morfosintaxis es el sustantivo que está en caso acusativo y es el complemento directo de la oración. Si yo pregunto al verbo, ¿quién enseña morfosintaxis? El verbo me responde, Jorge. Pero si yo le pregunto al verbo, ¿qué enseña Jorge? El verbo me responde simplemente morfosintaxis. Ese sustantivo, morfosintaxis, se encuentra en caso acusativo y funciona como el complemento directo. Bien, de todas formas, esto que estamos revisando ahorita como introducción a la sintaxis se encuentra muy, pero muy bien explicado y con todos los ejemplos del caso en la guía que tiene por título El caso, que ya está colocado en el aula virtual semana número 4. Es una guía que le va a servir de mucha, pero de mucha utilidad. Bien, ahora, el otro caso del sustantivo es el dativo. Y este también lo vamos a reconocer por algunas preposiciones muy propias del caso dativo. Por ejemplo, la preposición en, la preposición entre, la preposición con, la preposición para y la preposición por. Cada una de estas preposiciones se utilizan con, perdón, con sustantivos en caso dativo. Por ejemplo, estas preposiciones, como lo vimos en la clase anterior, nos establecen una relación con el verbo. Y esa relación con el verbo tiene que ver con lo que llamamos también el uso sintáctico del caso dativo. Por ejemplo, la preposición en y entre nos indican una relación de localidad, una relación de localidad o de locación. Por ejemplo, estudiamos morfosintaxis en la web. Estudiamos morfosintaxis en la web. Allí la preposición en nos está indicando la locación o el lugar donde estamos estudiando morfosintaxis. Entonces, en la web es una frase preposicional que establece una relación adverbial de lugar, de locación. Muy bien. Igual ocurre con la preposición entre. Estudiamos morfosintaxis entre los entendidos o estudiamos morfosintaxis entre los exégetas. Aquí nos está dando una locación de esfera, ya sea inteligentes, ya sea exégetas, pero nos indica la esfera donde se está llevando a cabo una relación de lugar, de locación. Enseñamos morfosintaxis entre los exégetas. Ahora, la preposición con nos da dos tipos de relaciones y no perdamos de vista que todo esto tiene que ver con el caso dativo. Muy bien, la preposición con nos da en primer lugar una relación de instrumentalidad, como lo vimos la semana pasada. Y podemos decir, yo como espagueti con cucharilla y tenedor. Yo como espagueti con cucharilla y tenedor. Allí existe una relación de instrumentalidad. Yo le pregunto, ¿con qué como
espagueti, el verbo me responde con cucharilla y tenedor. Ahora, la misma preposición con me establece una relación de asociación. Yo puedo decir, por ejemplo, yo estudio morfosintaxis con Jorge Eliezer. Yo estudio morfosintaxis con Jorge Eliezer. Aquí, Jorge Eliezer está en caso dativo. ¿Por qué? Porque está la preposición con, y la preposición con se utiliza es con el caso dativo. Pero me establece una relación de asociación. Yo le pregunto al verbo, ¿con quién estudio morfosintaxis? El verbo me responde con Jorge Eliezer, una relación de asociación. La preposición para con el dativo me va a indicar el complemento indirecto. Mucha atención con esto. Complemento indirecto. La preposición para con el dativo. Por ejemplo, yo digo, yo compré un carro para mi hijo. Yo compré un carro para mi hijo. Yo, pronombre personal, está en caso nominativo y funciona como sujeto del verbo compré. Un carro es un sustantivo en caso acusativo y es el complemento directo. Yo le pregunto al verbo, ¿qué compré yo? El verbo me responde, un carro. Ah, pero ¿para quién compré el carro? Eso, el sustantivo hijo, en este caso está en caso dativo y viene a ser el complemento indirecto del verbo compré. Entonces yo pregunto al verbo, ¿quién compró un carro para mi hijo? Yo. ¿Qué compré para mi hijo? Un carro, complemento directo. ¿Para quién compré un carro? Para mi hijo. En este caso, entonces, estamos hablando del complemento indirecto y lo vamos a reconocer por la preposición para y en muchos casos por la preposición a. La preposición a. Yo le compré un carro a mi hijo. Se utilizan de forma intercambiable. Yo compré un carro a mi hijo o compré un carro para mi hijo. Indistintamente lo puede utilizar. Y por último, el caso dativo se identifica también por la preposición por. Y en este caso indica una relación de un agente que hace algo. Un agente que hace algo. Por ejemplo, los hijos de Dios somos guiados por su espíritu. Los hijos de Dios somos guiados por su espíritu. Aquí, espíritu está en caso dativo y la preposición por me establece una relación de agente de acción, una relación de agente de acción. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Entonces, esto es el caso dativo. Es muy sencillo. Lo vamos a reconocer muy fácilmente por las preposiciones en, entre, con, para. Podemos adicionar a también y la preposición por. Cuando usted vea un sustantivo que está introducido o que le precede, mejor dicho, que le precede una de estas preposiciones, se encuentra en caso dativo. Muy bien. El otro caso es el caso ablativo y es sin H, no tiene que ver con nada del verbo hablar. Ese es el nombre que recibe ablativo. Pero es muy fácil de reconocerlo porque va a estar precedido el sustantivo en caso ablativo por la preposición según, sobre
y hasta. Todos los sustantivos que en el texto bíblico estén posterior a estas tres preposiciones están en el caso ablativo y establece distintos tipos de relación. Por ejemplo, según establece, la preposición según establece una relación de referencia, una relación de referencia. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Efesios 4, 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, creado según Dios. Ese según Dios está en caso ablativo, pero establece una relación de referencia. Creado según Dios significa creado conforme a Dios como referente. Creado de acuerdo a Dios como referente. Muy bien, eso es con la preposición según. Ahora, la preposición sobre, como lo vimos la semana pasada, en el caso ablativo nos establece una relación de lugar. Yo coloqué la computadora sobre la mesa. Coloqué la computadora sobre la mesa. Entonces, mesa es un sustantivo que está en el caso ablativo y por causa de la preposición sobre, establece una frase preposicional con una relación de lugar. Y la preposición hasta, que también tiene que ver con el caso ablativo, establece una relación de tiempo. Una relación de tiempo. Yo enseñaré morfosintaxis hasta cuando se termine la hora. Yo enseñaré morfosintaxis hasta cuando finalice la hora. Aquí la preposición hasta nos va a establecer una relación de tiempo. Muy bien. Entonces, este es el caso ablativo. Y por último, tenemos el caso vocativo. Y es muy fácil de reconocer porque siempre va, después de la palabra que está, del sustantivo que está en caso vocativo, siempre va una coma. Siempre. Y el caso vocativo lo indica el trato formal. Me faltó la L aquí. Disculpen mi dislexia, por favor. Pero aquí debe decir trato formal. Por ejemplo, aquí tenemos David, esfuérzate y estudia más. David, coma. David está en caso vocativo. No es el sujeto de la oración. Aquí el sujeto está implícito y es el pronombre personal tú. David, tú, esfuérzate y tú, estudia más. No podemos decir que David es el sujeto de esfuérzate y estudia. No. ¿Por qué no lo podemos decir? Por causa de la coma. Por lo tanto, David está en el caso vocativo y es un trato formal, es un llamado de atención. David, esfuérzate y estudia más. ¿Quién? Tú. ¿Quién? Tú. El pronombre personal es el sujeto tácito del verbo esfuérzate y estudia. Entonces, fíjense lo siguiente. Estos son los 6 casos que tenemos presentes en el castellano, también en el griego. Caso nominativo nos ayuda a identificar sujeto y predicado nominal. El caso genitivo lo reconocemos muy fácilmente
por la preposición de y desde. Pero el caso genitivo tiene muchos usos, pero principalmente son 5 los usos más frecuentes: el genitivo de posesión, el genitivo de descripción, el genitivo de contenido, el genitivo de agente de causa y el genitivo de procedencia. Luego tenemos el caso acusativo, que nos va a indicar siempre el complemento directo. En el griego hay una excepción con el caso acusativo. Simplemente se los digo como una información de cultura general, pero probablemente aquellos que manejan el griego, pues les puede servir un poco más allá de simplemente cultura general. Y es que cuando nos encontramos en el texto griego con un verbo en infinitivo, el sujeto de un verbo en infinitivo en el griego se encuentra en el caso acusativo. Y es una excepción que hay, porque siempre el sujeto lo vamos a identificar en el caso nominativo. Sin embargo, en el griego, cuando se trata de un verbo en infinitivo, el sujeto del infinitivo va a ser, va a estar, perdón, en caso acusativo. Esto como cultura general. Bien. Por otro lado, tenemos el caso dativo, muy fácil de identificar por las preposiciones en, entre, con, para, a y por. Las preposiciones en y entre, en el caso dativo, me establecen una relación de lugar. La preposición con, en el caso dativo, me establece una relación de instrumentalidad y una relación de asociación. La preposición para y a me indican el complemento indirecto. Y por me indica una relación de agente de acción. Una relación de agente de acción. Luego tenemos el caso ablativo, muy fácil de identificar también por las preposiciones según, sobre y hasta. Según me establece una relación de referencia. Sobre me establece una relación de lugar. Hasta me establece una relación de tiempo. Y el vocativo, que es el trato formal. Siempre después de un sustantivo en caso vocativo vamos a encontrar una coma. Este es el rasgo distintivo de una palabra o un sustantivo en el caso vocativo. Muy bien, entonces, ahora, esto del caso es sumamente importante, muchachos, porque es la base de la sintaxis. Las oraciones, sean simples, sean compuestas coordinadas, sean compuestas subordinadas, también conocidas como complejas, van a estar girando alrededor del sustantivo y del verbo. El sintagma de los sustantivos son todos importantes en la oración y necesitamos manejar el caso en el sustantivo, perdón, para poder entender las diferentes relaciones de ese sustantivo dentro de la oración. Los sustantivos van a funcionar como sujetos de un verbo, como predicado nominal, van a funcionar como complemento directo, van a funcionar como complemento indirecto y van a funcionar dentro de lo que conocemos en términos generales en la sintaxis como complementos circunstanciales. Y tenemos complementos circunstanciales de tiempo, de lugar, de propósito, de causa, de asociación, de instrumentalidad, de referencia, en fin, muchos complementos circunstanciales.
Y estos complementos circunstanciales van a estar determinados por el caso en el que se encuentra un sustantivo y por las preposiciones que utilizan estos sustantivos para desarrollar una relación determinada con los verbos en la oración. Por eso, esto es fundamental para la sintaxis. Cuando hacemos un análisis de una oración, tenemos que determinar su sujeto, tenemos que determinar su complemento directo, tenemos que determinar su complemento indirecto y los complementos circunstanciales que van a estar en muchos casos mediados por las diferentes preposiciones. Por lo tanto, esto necesitamos manejarlo, muchachos, como el número de nuestra cédula de identidad y nuestro número telefónico. Sé que no es fácil, pero necesitamos practicar y para eso hay una tarea bien interesante que van a tener que realizar relacionado con el caso. Bien, ahora vamos a entrar en la sintaxis de la oración y hoy quiero que abarquemos básicamente la oración simple y la oración compuesta coordinada. La oración compuesta subordinada o compleja la vamos a dejar para la próxima semana porque es un tópico sumamente extenso y necesitamos mirar esto con mucho detalle. Pero les adelanto con respecto a la oración compuesta subordinada, también conocida como la oración compleja, que las conjunciones subordinantes que vimos la semana pasada son indispensables que las manejemos para el análisis de las oraciones compuestas subordinadas o complejas. Pero, como les dije, eso lo vamos a tratar la próxima semana. Vamos a revisar hoy la oración simple y la oración compuesta coordinada. La oración simple es muy simple. Es aquella que expresa oiga bien, una sola acción con un solo verbo conjugado o finito. Un verbo conjugado es cuando yo digo yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Eso es un verbo conjugado. También se le conoce con el nombre de verbo finito. Entonces, la oración simple va a tener una sola acción. Cuando usted identifique esa sola acción, bueno, simplemente estamos frente a una oración simple. Por ejemplo, este texto que es el texto más corto de toda la Biblia, que es Juan 11:35. Jesús lloró. Aquí tenemos una sola acción. Jesús está en caso nominativo, es el sujeto del verbo lloró. Y es una sola acción con un solo verbo conjugado, en este caso, el verbo llorar pretérito perfecto, simple, voz activa, modo indicativo, tercera persona del singular. Jesús lloró. Otro ejemplo que tengo acá. Ten cuidado de ti mismo. Una sola acción. Ten cuidado. Una sola acción. Entonces, cuando estamos frente a una oración que solo tiene una acción, estamos hablando de una oración simple. Ahora bien, las oraciones simples también incluyen las oraciones copulativas. Ya decíamos cuando estábamos estudiando el caso nominativo que el caso nominativo tiene el uso como sujeto de un verbo, pero también indica el predicado nominal de un verbo, en este caso,
el verbo copulativo ser. Entonces, la oración simple puede ser una oración copulativa. La oración copulativa es aquella que se construye con el verbo ser. Por ejemplo, Jesucristo es Dios. Jesucristo está en caso nominativo. Dios también está en caso nominativo, pero Jesucristo es el sujeto y Dios es el predicado nominal. Pero aquí vemos un solo verbo conjugado o un solo verbo finito, en este caso es el verbo ser, pero en presente activo indicativo, tercera persona del singular. Jesucristo es Dios. Entonces, esto es lo único que tenemos de la oración simple. Es sumamente sencillo. Las oraciones simples son aquellas que representan una sola acción con un verbo conjugado o un verbo finito. Muy bien, ahora vamos a estudiar las oraciones compuestas coordinadas. Aquí ya comenzamos a tener un poquitico, pero muy leve, un poquitico de complejidad. Pero no tiene ningún problema esto y ya lo vamos a ver. Pero simplemente las oraciones compuestas, coordinadas, son varias oraciones simples. Yo creo que es la definición más sencilla que podemos encontrar de las oraciones compuestas coordinadas. Son varias oraciones simples. Pero esas oraciones simples pueden estar unidas, y aquí es donde viene la diferencia que necesitamos identificar, y por eso la semana pasada estudiamos lo que se conoce con el nombre de las conjunciones coordinantes. Por ejemplo, vamos a tener oraciones compuestas coordinadas de tipo copulativas. ¿Qué hace que una oración sea coordinada, compuesta coordinada copulativa? Sencillo, la preposición, la conjunción, perdón, y o e que vimos la semana pasada y la conjunción ni. Esto puede tener un número ilimitado de oraciones. Todas van a ser oraciones simples, pero que están unidas por la conjunción copulativa y o e y la conjunción ni. Entonces, podemos decir, por ejemplo, los estudiantes estudian y realizan sus tareas con excelencia. Los estudiantes estudian y realizan sus oraciones con excelencia. Aquí tenemos dos oraciones simples. Los estudiantes estudian, esa es una oración simple. Pero a lo que se suma otra oración simple que está unida por la conjunción y, ya entonces deja de ser una oración simple y pasa a ser una oración compuesta, coordinada, copulativa. Los estudiantes estudian y hacen, y aquí viene la otra oración, y hacen sus tareas con excelencia. Son dos verbos conjugados, son dos oraciones simples, pero el hecho de estar unidas por la conjunción copulativa y ya desaparecen como simples y constituyen o construyen una oración compuesta, coordinada, copulativa. Bien, ahora tenemos otro tipo de oración compuesta, coordinada, y en este caso son las disyuntivas. Y como lo vimos la semana pasada, la conjunción coordinante o u, en el caso de una palabra que comience con o con ho,
va a construir entonces una oración de tipo compuesta, coordinada, pero disyuntiva. Por ejemplo, los estudiantes estudian o comen arepas. Los estudiantes estudian o comen arepas. Bueno, lo digo por mí, porque ahorita en el intermedio no me comí una arepa, pero sí un sándwich rapidito, ¿no? Pero lo que quiero que vean es lo disyuntivo de esta oración compuesta o coordinada disyuntiva. Oración compuesta coordinada disyuntiva. Los estudiantes estudian o comen arepas. Ahí está la conjunción o, y esta conjunción que vimos la semana pasada nos construye una oración compuesta, coordinada, de tipo disyuntivo. El dicho nuestro que dice o corres o te encaramas es una oración compuesta, coordinada, disyuntiva. Ahora, tenemos otro tipo de oración compuesta coordinada y son las adversativas. Y las adversativas se construyen con la conjunción pero más sin acento, no lleva acento aquí, pero más, sino que no obstante, sin embargo, ¿ok? Ahora, en este caso, las vamos a llamar oraciones compuestas, coordinadas, adversativas. Se llama adversativa porque me va a presentar una idea contraria a lo que he dicho anteriormente. Jorge dio la clase de morfosintaxis, pero no todos los estudiantes se conectaron. Jorge dio la clase de morfosintaxis, pero no todos los estudiantes se conectaron. Entonces, fíjense, aquí vemos dos oraciones que son oraciones simples. Jorge enseñó la clase de morfosintaxis. Es una oración. Ah, pero al introducir la conjunción adversativa pero, ya viene otra oración, en este caso que es adversativa, y lo que le hace adversativa es simplemente la conjunción adversativa pero. Jorge dio la clase de morfosintaxis, pero todos los estudiantes no se pudieron conectar. Y por último, vamos a tener las oraciones compuestas, coordinadas, yuxtapuestas. Tenemos cuatro tipos: las copulativas, las disyuntivas, las adversativas y las yuxtapuestas. Las yuxtapuestas se reconocen muy fácil también. ¿Por qué? Por el uso de la coma. La coma, aquí, una comita como esta que tenemos acá. La coma. Si yo digo, los estudiantes estudian, hacen sus tareas, comen y descansan. Allí tengo cuatro acciones distintas. Las tres primeras acciones están separadas por una coma. Los estudiantes estudian, coma, hacen sus tareas,